Hola a todos, espero que me conecte aquí bien, que me ponga bien. Bueno, pues hoy os voy a hablar de una cosa muy interesante, que por cierto, pues para mí es un tema súper importante y es cómo encontrar tu brújula interna. ¿Sabías lo que es eso? Bueno, yo creo verdaderamente que hay mucha gente que no sabe lo que es la brújula interna o no sabe cómo encontrarla. Y realmente es, por decirlo así, la clave del, bueno, pues de encontrarte a ti mismo, ¿no? Bueno, y os voy a decir unas claves que pienso yo que podéis tomar notas si queréis, que aquí he escrito, para que, bueno, pues intentad encontrar esta brújula interna. Vale, bueno, pues esta brújula interna, ya os digo, es un proceso personal, es un proceso reflexivo y se trata de estar alienado con tus propios valores, tu yo, con tu yo soy, y que, por decirlo así de una manera muy en resumen, para no estar tanto en el miedo, sino en conexión con tu verdadero yo, ¿no? Cuando realmente piensas, hablas y actúas en coherencia, ¿no? Pues eso realmente es tu brújula, ¿no? Saber aquello, actuar de manera que estés alineado, en coherencia, ¿no? Pues bueno, buscas tu norte, ¿no? Bueno, pues esa brújula que te enseña dónde está tu norte. Bueno, es un decir, ¿no? Bueno, entonces, ¿cómo encontramos el norte? Bueno, pues eso, ¿cómo nos alienamos con nosotros mismos? Bueno, pues ya ahora vamos, ¿eh? Ahora si queréis podéis tomar nota, también os comento que abajo os voy a dejar un enlace para todos aquellos, bueno, yo también doy coaching, a todo aquel que esté interesado. Yo, pues, no sé si lo sabéis, soy profesora de desarrollo personal, tengo mis propios cursos. ¿Qué pasa? Que los tengo en sueco. Qué pena, de verdad, no tenerlos en español, pero bueno. Y bueno, pues nada, el que quiera tener una charla conmigo también la puede hacer. Os dejo en los enlaces abajo. Y me podéis contactar. Bueno, entonces, ¿cómo encontramos esta brújula interna, no? Os voy a dar 8 pasos, ¿eh? O sea, empezamos con el número 1. Pues lo primero es un trabajo de autoconocimiento, ¿no? De saber cuáles son, reconocer tus valores, tu moral, ¿no? Por decirlo así, tu ética, saber cuáles son tus fortalezas, tus debilidades, ¿no? Entonces, para ello requiere, eso sí, una escucha interna muy buena. Por eso es tan importante todos los días tener tu propio silencio, aunque sean 10 minutos, puede ser la oración, puede ser la meditación, puede simplemente estar un poco en blanco, ¿no? Al levantarse, o sea, un poco el estar en conectado, eso, contigo mismo, ¿no? Con tus valores, saber quién eres. Vale. Ya os digo que a lo mejor en la adolescencia no es tan fácil, pero con el tiempo esto es algo que es muy positivo de cumplir años, ¿eh? Normalmente uno se conoce más con el tiempo, ¿vale? Entonces, el punto número 1 es conocerte a ti mismo, autoconocimiento, saber cuáles son tus valores con los que resuenas, tus fortalezas y debilidades, por decirlo así, muy simple. Segundo punto para encontrar tu brújula interna. Bueno, pues sería también, que yo creo que es importante, pues es aquello que te conecta con la emoción. ¿Y qué es aquello que te conecta con la emoción? Pues las pasiones, o sea, tus pasiones y tus talentos. O sea, es como tu ikigai, lo que dicen los japoneses, ¿no? Bueno, pues eso que te hace moverte de la cama. Hay gente pues que le hace mover de la cama, pues no sé, pintar, otros cantar, otros pues ser enfermera, ayudar a los ancianos. ¿Cuál es tu pasión? Bueno, pues conecta con tu pasión. Esto yo os diría que es fundamental precisamente en la juventud para poder saber escoger pues esos estudios o trabajos que luego te van a hacer triunfar en la vida, ¿no? Pero bueno, luego proseguimos, porque al final todo se trata de un equilibrio. Bueno, entonces, conoce tus pasiones y tus intereses auténticos,
sé coherente con ellos. O sea, se trata de tener coherencia, ¿no? O sea, con eso, con tus pasiones, con tus talentos, saber quién eres, no traicionarte a ti mismo, ¿no? Tercer punto, saber tener tus propias metas tanto a corto como a largo plazo y saber priorizar, porque hay veces que sí, tienes tus metas, pero también hay veces tienes que saber adaptarte y priorizar, ¿no? Entonces, al final todo se trata un poco también de sentido común, ¿no? Que es el menos común de los sentidos. Vale, muy bien. Cuarto, escucha a tu intuición. Todos tenemos como una especie de guía, ¿no? Corazonadas. Y hay algo que nos lo dice, ¿no? Pues es como que estamos conectados con ese campo, ¿no? Hay algo que nos lo dice, que lo sabemos. También hay que saberlo, tomarlo esto con un poco de distancia, pero sí es importante escuchar, ¿eh? Porque al saber cuándo es, digamos, una neura tuya que te entra para la cabeza o cuando es realmente algo que te dice, no, es que yo realmente no quiero esto, ¿no? Bueno, pues escúchate, lo más importante, escucha tu intuición, utilízala de guía y por ello es tan importante tener esos momentos de silencio, de meditación, de oración, para quitarte ese ruido que tenemos mucho ruido y distracción. Quinto punto, eso también, aprende del pasado. ¿Y cómo realmente aprendemos del pasado? Pues no desde el miedo y no juzgando, es que el otro me hizo eso, es que el otro es malo, es que yo soy el bueno, el otro es el malo, sino que como que empiézate a preguntarte, ¿para qué he vivido esto? ¿Me entendéis? O sea, aprender no es decir, bueno, pues como los otros me dijeron que yo era esto, pues los otros son tontos. No, sino saber, digamos, qué me está diciendo esta situación, qué es lo que tengo que aprender, sin juzgar. Que esto es muy bueno, por cierto, a nivel de psicoanálisis en un curso de milagros, ¿no? Pues eso, pregúntate el para qué, todo es neutro y eres tú el que le pones el valor a las cosas y no lo mires desde el punto dualista, que ya es lo que os decía, de buenos o malos, sino sin juzgar, decir, ¿qué aprendo? ¿Para qué he vivido esta situación? Por muy mala que pueda ser, ¿no? O que la estés jugando en ese momento. Intenta, eso a muchas veces cuando estás viviendo la situación es muy difícil, evidentemente, bueno, no todo el mundo tiene ese nivel de iluminación y es normal, pero pasado un tiempo, cuando ya se asientan los sentimientos, pues entiendes el para qué, ¿no? Pues eso es a donde hay que llegar, ¿no? Vívelo, siéntelo, pero una vez que ya se asienten los sentimientos, respira hondo, pasado, déjalo que se posen y ya disóciate de la situación mala que has vivido, entre comillas, y busca el para qué de la situación, sin juzgar, ¿eh? Sin juzgar, no os olvidéis. Sexto punto. Sí, bueno, todo esto, eso que sería con ni pasar, bueno, yo lo voy a decir siendo un poco razonable, o sea, todo esto no hay que llevarlo al extremo. El ser humano hay como que tiene un defecto de fábrica y que piensa que más es más y si ya una cosa está bien, pues cuanto más mejor, pues no. Hay que llegar a ese punto medio de flexibilidad, de saber adaptarte a cada situación, tener, digamos, un parámetro, ¿no? Un margen, ¿no? De error incluso. Séptimo, aunque tú actúes en coherencia contigo mismo, piensa que estamos en una conciencia colectiva y universal. Entonces, todo es también, no te debes olvidar, que no pienses en hacer a tu prójimo lo que a ti no te gustaría tu prójimo pensara en hacerte a ti o en hacerte. Entonces, todo tiene que estar en armonía con el todo y siempre que se creen los mejores potenciales o algo mejor. O sea, tú puedes, por supuesto, actuar en armonía, en coherencia contigo mismo o algo mejor. O sea, a ver si me entendéis. O sea, tú tienes que seguir tu camino, estar alienado contigo mismo, pero siempre hay un punto de inflexión donde dices, bueno, pues siempre prioritiza digamos,
el bien común, ¿no? Por decirlo así, o sea, lo que es la ley, lo que hablábamos, o sea, estar en armonía con los demás. Que ya os digo, pero primero tienes que estar contigo mismo, ¿eh? Por eso muchas veces hacemos la criba, seleccionamos, con unas personas congeniamos y con otros no, y es por eso. Pero al final siempre lo que buscamos es el conjunto, la ley universal, ¿no? Entonces, siempre buscando los mejores potenciales para mí o algo mejor. O sea, si algo a veces no ocurre, es simplemente porque era lo mejor, realmente así. O sea, porque. Y luego te vas a dar cuenta del para qué. ¿Qué es eso? Por eso pasa lo que pasa, ¿no? Lo que pasa es que en ese momento a lo mejor lo pasamos con mucho sufrimiento, pero después, pasado ya el resentimiento y pasado el proceso de duelo, te puedes llegar a dar cuenta del para qué, ¿no? Incluso lo más terrible. Y ya octavo es, pues eso, porque yo diría, es, digamos, seguir tus aspiraciones personales, pero en equilibrio con esas expectativas externas. Yo diría para empezar, si a mí me preguntas qué es ser la brújula interna, o sea, qué es tener tu propia brújula interna, es, digamos, no actuar desde el miedo y no actuar, digamos, por el que dirán o por lo que las expectativas de los demás. Pero ojo, todo con sentido común, o sea, todo hasta un cierto punto de equilibrio, ¿no? Que es lo que os decía antes. O sea, que siempre hay que tener, llegar a este punto de equilibrio, siempre en coherencia contigo mismo, alineado contigo mismo, pero, o sea, y eso es, digamos, cuando es perfecto, porque ¿qué pasa? Si tú solamente son tus expectativas, tu alineación, y pasas de todo, pues no va a estar bien tampoco. O sea, al final todo, que es una ley, es un tema que me encanta, que si hay algo ahí que está claro, es de que estamos unidos con algo mucho mayor y que está regido por leyes, ¿eh? Hay unas leyes universales y una de ellas, pues es eso, el equilibrio. Entonces, el universo siempre va a tender al equilibrio y tu alienación contigo mismo tiene también que estar alienada con con las expectativas universales, ¿no? Eso sería lo ideal, ¿no? Hay veces que hay que ser disruptivo y romper, ¿no? Pero siempre para el bien común, ¿no? De eso se trata. Y bueno, lo que os decía, brújula interna, así, a corto, dicho en breve, no actuar desde el miedo, o sea, actuar en coherencia contigo mismo, ser coherente primero siempre contigo mismo y siempre pues también con los demás, pero y encontrar siempre este punto de calibraje, ¿no? O sea, de calibrar bien para que haya ese equilibrio, ¿no? Eso sería lo ideal. Muchas veces no es posible, a veces hay que ser disruptivo y romper, pero al final las cosas se ponen en su sitio. Y bueno, y como sepáis, bueno, pues es eso, un proceso y que puede llevar su tiempo. Y bueno, pues nada, yo creo que ahora sí, ahora ya os he dicho todos los puntos para encontrar esa brújula interna y ya me contáis a ver qué tal, qué os parece, si os parece adecuado, si hay algo que queráis añadir y yo creo que es muy importante, para tener una vida en paz. Vale, bueno, pues ahora sí, un besito y nada, pues nada, hasta luego y nos vemos. Chao.